Los primeros recuerdos en realidad tienen que ver con el barrio. Yo me crié en universitario, digamos, el otro lado de la 60 de Villargüello, que siempre digo que casi como una filial bericense del Mondongo. Y tiene que ver con ir a las dos canchas. Con una gran diferencia, con una única gran diferencia. Era tiempos en los que se entraba gratis a la cancha, o por ahí tenías que encontrar alguno que te haga el aguante y te lleve la mano y entrabas. Y digo las dos canchas porque en verdad la salida de los pibes, del barrio y demás, era ir a la cancha los domingos. Y con una única diferencia. Siempre ir a Gimnasia del lado local y Estudiantes del lado visitante. Digo, recuerdo cosas de haber estado en la época esa que todavía se podía pasar de un lado a otro y demás. Me acuerdo haber gritado goles de Altos Hornos Zapla de Jujuy, por ejemplo. Y los primeros recuerdos tienen que ver fundamentalmente con eso, con la niñez. Y digo, me enfermé de grande porque a partir de ahí no paré. Y siempre justamente lo que fui haciendo es entender esto de que en definitiva lo que significaba para uno Gimnasia es en paralelo lo que significa Berisso, es en paralelo lo que significa el peronismo. Y tiene que ver justamente con encontrar como lugares y me siento orgulloso de esta cuestión de que uno elige la constitución de una identidad y que tiene que ver con que no es solamente un mandato, sino que confluyen infinidad de cosas. Y es esa sensación de estar en el lugar que tenés que estar, que tiene que ver con la lucha por la justicia, que tiene que ver con el amor incondicional. Y no hay amores incondicionales. No, porque ni siquiera en términos de pareja podemos hablar de incondicionalidad. Todo amor tiene cierta condición, ¿no? Acá no. Y tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con el aguante, con realmente constituir qué entendemos por aguante. Y entonces digo, sí, y alguien que podría ser ciertamente híbrido en la infancia, de alguna manera, después se termina convirtiendo en un enfermo que lo ves en infinidad de lugares, en el interior, donde sea. Y se da al revés, ¿no? Se da esta cuestión de decir, bueno, cuando uno por ahí más crece, por ahí más posibilidades de razonar determinadas cuestiones. Y sí, seguramente las decisiones pasan por razonar, pero también pasa justamente por la conciencia, por la convicción de que uno está en el lugar que tiene que estar. Hay un afecto especial por todo lo que sea esa vinculación de Berisso con Gimnasia trasciende al Chirola. Yo también elijo a Berisso como mi lugar en el mundo, porque yo me crié justamente en ese barrio que, si bien es Berisso, estaba muy sesgado por la cuestión de la cercanía con La Plata. Entonces, para algunas cosas te favorecía por esto de ir a las canchas, tener las canchas a 10 cuadras, ¿no? Cuando los otros tenían cancha, ¿no? Entonces, pero además, desde el punto de vista negativo, uno por ahí cuando decía voy al centro, era ir al centro de La Plata. Y yo también elijo de grande vivir en Berisso, más allá de obviamente que la franja es Berisso, fundamentalmente Villargüello tiene un peso muy importante. Y toda esa confluencia de Berisso con Gimnasia es histórica. Eso también tiene que ver con valorar la propia historia como pueblo. El mote de tripero, que como tuve la posibilidad de alguna vez decir en alguna nota que ustedes me dieron la posibilidad de escribir, el mote de triperos tiene que ver con la historia de Gimnasia, tiene que ver con la historia de Berisso. Eran esos pibes que jugaban justamente en Gimnasia y jugaban como triperos, ¿no? Y venían de Berisso, venían de laburar en el frigorífico y ponían justamente las tripas.
Digo, y no solamente Chirola, para mí un símbolo que vincula Gimnasia con Berisso es Cusemca, ¿no? El Cucusemca, bueno, y en ese momento histórico, realmente un referente. Digo, y siempre hubo esa vinculación. Hay infinidad de jugadores en la última etapa, por ahí los que más referenciamos es el Chirola, el propio Luli, que yo en algún lado escribí que después de especialmente la primera promoción, acá el famoso 3-0, merecía ser ciudadano ilustre de Berisso. Hay una vinculación muy, muy fuerte, y esa vinculación tiene que ver también con algo que emparenta, y ahí insisto con el tema de la identidad. Y lo que emparenta a Berisso con Gimnasia, y te diría lo que emparenta a Berisso con Gimnasia y con el peronismo, digo, y de esos tres lugares me paro, tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con el no dejarse vencer por la adversidad, tiene que ver por la solidaridad, tiene que ver con aguantar aún en los momentos más difíciles, tiene que ver con la resistencia, y tiene que ver con la convicción. Así que sí, obviamente el Chirola es alguien entrañable, ojalá lo volvamos a tener en Gimnasia, pues todo un símbolo, pero esa vinculación Berisso Gimnasia es mucho más fuerte y trasciende a algunos jugadores. A mí a veces hasta me da un poco de vergüenza, un poco por la posibilidad de tener contacto con compañeros vinculados a los medios y demás, medio ser un referente de esa vinculación Berisso-Gimnasia, cuando en realidad hay infinidad de gente con con un montón de galones y de trayectoria. No se puede hablar de Berisso y de Gimnasia sin hablar de los Panela. En esa nota que escribí no lo mencioné, por ejemplo, a Tito Murdolo, que hoy es, y me quedé muy mal, y hoy es uno más de los que hinchan por Gimnasia desde el cielo, Tati Benítez, Chari Guidini, Huito Banega, los Mijailov, infinidad de gente, la barriada de Villargüello, que alguna vez tuve posibilidad de comerme algún asadito con la gente de la filial. Esa vinculación de Berisso Gimnasia es muy fuerte, Berisso Ciudad Tripera, y esto con todo el respeto incluso a gente que es de Berisso y que tiene esa condición. Yo siempre digo que a pesar de esa condición caperucística, como le gusta decir siempre a Pico Sansone, son amigos.